pueden cortarme en la clase, no hay problema. Es la continuación un poco de lo que venían hablando con Carlos Vassallo. Les voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver ahí bien? Sí, se ve. Bien, bárbaro. Bueno, hoy vamos a continuar hablando un poco de la seguridad del paciente, que es lo que venían hablando con Carlos Vassallo. La seguridad del paciente, como una pequeña introducción, se define como la ausencia de daño prevenible durante el proceso de atención en salud. Este concepto no es solo un imperativo ético, sino un componente crítico de la calidad asistencial. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente es lanzada por la Organización Mundial de la Salud en 2004. Esta iniciativa busca coordinar y acelerar las mejoras en la seguridad a nivel global. Su propósito es fomentar la colaboración entre expertos, profesionales y los usuarios, los pacientes, para reducir el riesgo en la atención médica. Cuando hablamos del compromiso profesional, se parte del principio de que cada médico es un sujeto competente y responsable y cuya máxima, lo primordial es no generar un daño, ¿sí? La seguridad... A ver. Uy, no ven las diapos, ¿no? ¿O si ven las diapositivas? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Ah, bien. Entonces, un segundito, ahí está. La seguridad del paciente es evitar las lesiones al paciente causadas por la asistencia, que es un componente esencial de la calidad asistencial. El principio básico, como les decía, del profesional es un sujeto competente y responsable que tiene la base de su actuación y de no generar daños. Dentro de las dimensiones de la calidad asistencial, para entender la seguridad debemos desglosar las dimensiones que componen una atención de alta calidad. La calidad no es un concepto unidimensional, sino un equilibrio entre estos factores que vamos a ver ahora. Perdón por mi voz, pero estoy un poco enferma. La competencia profesional, que se refiere a las habilidades, las aptitudes y el conocimiento técnico que posee el personal de salud para ejercer su función. La efectividad y la eficiencia. La efectividad es la capacidad de cumplir con la función u el objetivo clínico deseado. Y la eficiencia representa el equilibrio óptimo entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. La accesibilidad es la facilidad o la posibilidad real que los pacientes tienen para acceder al servicio de salud y lo cual es necesario. Tenemos la adecuación, que es el efecto de ajustar los objetivos médicos a las necesidades reales de cada paciente, y la atención centrada en el paciente, que es organizar el flujo de trabajo y la toma de decisiones priorizando las preferencias y las necesidades de ese individuo, ¿sí? La seguridad del paciente implica practicar una atención libre de daños evitables, lo que se supone desarrollar sistemas y procesos
encaminados a reducir todos esos fallos. La Organización Mundial de la Salud, bueno, define a la salud, que este concepto ya lo deben tener clarísimo, como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. En la seguridad del paciente no es solo la ausencia de riesgos, y existe un continuo riesgo-seguridad. Y para eso es necesario plantear diferentes estrategias. Las estrategias son varias, vamos a hablar de algunas, vamos a profundizar algunas estrategias, como el sistema de gestión de calidad, los sistemas continuos de evaluación de la calidad, prevención y control de infecciones, sistema de prevención de indicadores de seguridad, la formación continua, guías clínicas y simuladores. ¿Sí? Esto es muy importante, estas estrategias, para un cambio cultural que va a llevar la seguridad y la calidad del paciente. Para entender la seguridad, debemos desglosar estas dimensiones, estas estrategias que componen una atención de alta calidad. La calidad no es solo el concepto, como les decía, unidimensional, sino que es un equilibrio entre diferentes factores que vamos a ir viendo. Una de las dimensiones o de las estrategias es el componente profesional, que son en los sistemas de gestión de la calidad. Es muy importante hablar del sistema de gestión de la calidad para entender diferentes acreditadores que nosotros tenemos, como por ejemplo la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. No sé si escucharon hablar de este modelo. Bueno, es un marco de trabajo que define la excelencia como una vía para la autoevaluación de las instituciones de salud y permite a las organizaciones sanitarias identificar áreas de mejoras continuas, tanto en el sector público como en el privado, eso es indistinto. Tenemos un sistema de continuo de evaluación que es la Joint Commission, que con más de 50 años de trayectoria es la organización con mayor experiencia en acreditación sanitaria a nivel mundial, y sus criterios de evaluación incluyen los derechos y educación del paciente y la familia, eso es fundamental, el control de infecciones y seguridad de las instalaciones de las instituciones sanitarias y la gestión de la información y la formación del personal en lo que recabe a la seguridad del paciente. Después, bueno, las acreditaciones desarrollan un enfoque asistencial que tiene al paciente como eje central. Nosotros lo que vamos a ver ahora es centrarnos directamente en el paciente. Introducen un modelo de gestión dinámico y participativo. ¿Por qué participativo? Porque pedimos, en estas acreditaciones se van a ver que todo el tiempo piden que el paciente esté dentro de todas de todo lo que se tome para hacer dentro con ese paciente, que el paciente esté sabiendo todo lo que se le va a hacer, tanto él como su familia. Por eso es participativo. Establece los principales procesos clínicos, organizativos y de gestión. Estas acreditaciones logran una alta participación de los profesionales sanitarios. Sin esta participación es imposible pensar en una acreditación. Ofrecen un diagnóstico global que permite desarrollar un plan de calidad. ¿Por qué un diagnóstico global? Porque nos van a situar en cómo está la institución y cómo quiere verse esa institución. Y conduce el planeamiento de un objetivo general de mejorar
entre directivos y profesionales. Tanto los directivos como los profesionales, que muchas veces en una institución los vemos por separados, en estas acreditaciones, en este cambio que se va a realizar dentro de una institución cuando son acreditadas, tienen que estar alineados constantemente y permite la valoración de la evolución en el tiempo y su camino a la excelencia. Todo lo que sea acreditación, la institución lo va a hacer para buscar una excelencia de su servicio. El objetivo general es establecer un análisis de la situación inicial y de partida de mejoras. Y los objetivos específicos es generalizar el concepto de mejora continua de la calidad como uno de los valores de la cultura de las instituciones. Integrar a los diferentes profesionales y para dichas mejoras siempre las acreditaciones es por donde tiene que ir la institución. Sin acreditaciones se logran muchas mejoras dentro de las instituciones, pero las acreditadoras son quienes nos marcan la trazabilidad de cómo llegar a una atención de excelencia. La Joint Commission tiene diferentes criterios de acreditación. No toda institución va a ir por todos estos criterios que ustedes ven acá, sino que se pueden ir acreditando diferentes criterios en diferentes tiempos, ¿sí? Es casi imposible lograr todos estos criterios en una sola acreditación. Luego tenemos a ISTAES, que es el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud. Esta es una asociación civil que promueve la calidad en Argentina mediante la colaboración entre equipos de salud y pacientes. Sus estándares representan una visión especializada de lo que constituye un buen establecimiento de salud basado en el conocimiento científico actual. Y luego tenemos las normas ISO, que son estándares internacionales que proporcionan requisitos específicos para garantizar que los procesos sean seguros, eficientes y sobre todo sostenibles en cualquier sector, ¿sí? Las normas ISO no solo se usan en salud, por eso se habla de sostenerlos en cualquier sector. Para implementar, esperen que... Para implementar esta cultura de seguridad efectiva, el médico, la institución, todos los profesionales deben apoyarse en prevención y control de infecciones, que es muy importante. Lo vamos a profundizar en los próximos minutos, en un sistema de indicadores, de herramientas de medicación para monitorizar eventos adversos y fallas de seguridad, una formación continua con simuladores. Esto es un entrenamiento constante que se le debe hacer a todos los que trabajan en la institución, no solo a los profesionales de la institución, y guías clínicas, que son la estandarización de procesos para reducir la variabilidad clínicas innecesarias. Podemos resumir que estas acreditaciones que se pueden hacer tienen diferentes enfoques y alcances. Por ejemplo, la JOI tiene un alcance internacional, es de excelencia. ITAES está especializado solo en establecimientos de salud y las normas ISO son multisectoriales y nos llevan a la normalización de procesos. El rol del profesional en estos modelos tienen que tener una alta participación, porque el que se involucre el profesional es crítico para el éxito del plan de calidad. Si no se involucran, imposible que una institución pueda
ser acreditada. Tienen un diagnóstico global que los modelos permiten obtener una foto inicial de la institución para trazar un camino a la excelencia y objetivos compartidos, que es fomentar que las metas de mejoras sean un compromiso entre la dirección, el personal médico y el paciente. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta para hacerme? Estimo que no. Perdón, antes que todo, ¿sabían que les iba a dar clase yo? Porque no me presenté. No sé si me hicieron una presentación desde la facultad o no. Teníamos en el Hecho. Power que nos enviaron respecto a cuáles iban a ser las clases en el diagrama que usted iba a ser la encargada del segundo encuentro. Ah, bien. Bueno, entonces, antes de seguir, me presento. Perdón, pensé que ya me habían presentado y que sabían quién les iba a transmitir esta clase. Mi nombre es Constanza Ramos, soy licenciada en enfermería, especialista en pacientes críticos y en seguridad y calidad del paciente. Tengo la auditoría en ITAES para poder ser acreditadora de instituciones de salud. Realicé el magíster en salud pública y estoy cursando en este momento el doctorado en medicina general y gestión pública. Así que bueno, nada, es un gusto estar con ustedes y seguramente, bueno, con Carlos Basalo, Amanda Zárate, que es la vicedirectora del CUYEM, y Fabián Vítolo, vamos a estar dándoles lo que es esto de seguridad y calidad del paciente. Bueno, continúo. Cualquier cosa también, chicos, me van preguntando, por favor. ¿Con Carlos Basalo les quedó alguna duda de lo que habían hablado en su clase? No, profe, se lo entendió todo. Bien, bárbaro, perfecto. Vamos a hablar un poco de lo que es los factores de riesgos y eventos adversos, las estrategias, metodologías que vamos a llevar a cabo para evitar estos eventos adversos y cómo aumentar la calidad de atención como profesionales médicos. Uy. Tenemos diferentes estrategias. Bueno, ya con Carlos han hablado de la definición de seguridad del paciente. Conmigo hablaron ahora de lo que es la Alianza Mundial de la Salud, la ética profesional, las dimensiones de la calidad asistencial, y esto nos lleva a las estrategias de gestión de la calidad. Que para institucionalizar la seguridad se proponen diferentes estrategias y diferentes modelos, ¿sí? Yo voy a hacer mucho hincapié en lo que es la formación continua y los sistemas de prevención, control de infecciones y sobre todo las guías clínicas y los simuladores, ¿sí? Las estrategias de calidad también las mencioné anteriormente, que son los modelos de la JOIN, ITAES, normas ISO. Eso son imprescindibles para lo que son estas estrategias porque las normas ISO, los protocolos y todo nos van a marcar las diferentes estrategias que nosotros podemos llevar a cabo en la institución donde estamos. Las metodologías también son
variadas y vamos a hablar algunas de estas metodologías como indicadores de seguridad, encuestas y cuestionarios hacia los pacientes, estudios de casos y reportes, que eso es propio del profesional médico, monitorización de iniciativas y a veces tenemos la suerte de la colaboración con gobiernos y organizaciones que apoyan estas acreditaciones y las directrices y recursos que tenemos. Para poder empezar a hablar de cómo se realiza un plan de acción para la calidad y la seguridad del paciente, tenemos que verificar 3 pasos. Yo se los reduje a 3 pasos para que más o menos lo entiendan, que el primero es verificar la existencia de planes de acción de seguridad del paciente referenciados en el plan estratégico institucional u otros documentos de gestión ejecutiva de la institución. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ver si existen o no planes de acción sobre la seguridad del paciente. El segundo paso, si estos planes no existen, se recomienda llevar a cabo el proceso de diseño, ¿sí? Y la redacción de un plan de acción adaptado siempre a las necesidades y características de una institución. Son muy diferentes todas las instituciones, todos los hospitales, todos los sanatorios. Entonces, cada uno debe tener su plan de acción. Para instituciones que sí cuentan con un plan de acción, se recomienda revisar el contenido y evaluar la necesidad de actualizarlo. Vieron que en estrategias estábamos hablando de actualización de guías. Bueno, la necesidad de actualización parte de este paso. De la actualización de guías va a surgir desde este paso. ¿Por qué? Porque debo estar actualizada constantemente, porque cuando yo me acredito, ya sea en la Joint o en ITAES, las acreditaciones son continuas. Entonces, las personas externas que vienen a la institución y ven un producto esperado como las guías, deben estar actualizadas constantemente, ¿sí? Por eso hablamos todo el tiempo de actualización constante. Una vez revisado o redactado el plan de acción, se recomienda la difusión entre las áreas y entre todos los involucrados en el proceso de seguridad del paciente. A través de capacitaciones, la capacitación deben ser constantes, sobre todo para los profesionales. La difusión, debo ver diferentes medios de difusiones que haya en la institución o buscar cuál es el más efectivo y rápido. Y esto que me va a llevar un cambio cultural. Los cambios culturales y sobre todo en lo que es seguridad y calidad del paciente van a llevar años. El cambio cultural se empieza por el profesional médico, por los líderes de las instituciones y por quien trabaja en esa institución, desde el director de la institución hasta el administrativo, el camillero o el personal de servicio general. Si nosotros no logramos ese cambio cultural de seguridad del paciente con una calidad, con una atención, de excelencia, no lo vamos a poder llevar nunca a cabo porque el paciente no va a ver que haya un cambio cultural desde la institución. También hablamos un poco de que debe existir una política explícita de la calidad. Esto consta en documentos aprobados, que se establecen las responsabilidades que competen a cada uno de los niveles de la organización, ¿sí? Esto hablábamos hoy de que los directivos y los profesionales van a tener que estar al mismo nivel, sí, pero cada uno tiene que saber qué tarea va a cumplir en esta línea de acreditación. Las políticas de calidad
es difundida dentro de la organización. Esto es lo que hablábamos de buscar la comunicación más rápida y más efectiva, letreros, anuncios, medios de comunicación interna. Hoy en día las redes, el celular es una herramienta efectiva si se utiliza bien, y es una comunicación muy rápida. El personal es capacitado acerca de la política de la calidad en las organizaciones. Esto también es llevar al cambio cultural que les decía hoy, y es la sensibilización y la motivación. Si no hay sensibilización y motivación en el personal médico, en el personal de enfermería, en personal de bioquímica, en todos los que trabajemos en la institución, no se va a lograr nunca una acreditación. El programa de gestión de la calidad está coordinado por un área específica. Esto es muy importante, quién coordina, ¿sí? Esta área, que siempre es designado uno o varios responsables del área que tenga un coordinador. Yo siempre lo que les recomiendo es que se busquen líderes. Hay líderes innatos o hay líderes que se forman para ser líderes, que no es lo mismo un líder que un jefe de servicio, ¿sí? Hay mucha diferencia, pero el líder innato sabe cómo sensibilizar al personal. Entonces, por eso, siempre que se designe responsables de áreas de seguridad del paciente, deben ser líderes, innatos o formados, pero que sean líderes. El programa de gestión de la calidad prevé su revisión y actualización periódica, los medios por los que se evalúan su desempeño y sus resultados, y los mecanismos de innovaciones y mantenerlos actualizados. Vuelvo a repetir, cuando se acredita en el paso previo a la acreditación de la institución, la persona externa que viene de ITAES, por ejemplo, o de la Joint, va a estar todo el tiempo viendo la innovación que tienen esas guías, esos protocolos, y cómo esa institución los mantiene actualizados. Al mantenerlos actualizados, acá hablamos de lo que nombrábamos antes, que son las capacitaciones y la difusión. Para esta actualización también hablamos de procesos conscientes, continuos, que analizan las actividades, como por ejemplo los ateneos, la revisión y discusión de casos, recorridas de salas. Acá también vamos a hablar de lo que es la comunicación efectiva, que esto es muy importante, sobre todo en los ateneos y en las recorridas de salas. La comunicación efectiva, si no hay comunicación efectiva, el proceso no se va a llevar a cabo. Y la evaluación de la calidad de atención incluye la satisfacción del usuario. Entonces, debe efectuarse en forma sistemática encuestas o cualquier herramienta que la institución busque para medir la satisfacción del usuario. Y los resultados de esa satisfacción o no del usuario deben ser informados por auditorías y al personal involucrado, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de error médicos, hablamos de acción, omisión que causan daños al paciente, ya sea por fallas individuales o del sistema. Acá hablamos de una metodología trazadora. ¿Hablaron con Carlos de lo que es la metodología trazadora? No, profe, no hablamos. Bien. La metodología trazadora, les hago una pequeña introducción, luego lo vamos a desarrollar en la próxima clase un poco más. La metodología trazadora habla de desde que ingresa el paciente a esa institución y sale de esa institución. ¿Cómo sale? ¿Qué atención tuvo? ¿Cuál fue la calidad de esa atención? ¿Qué pasó dentro de la institución?
desde un laboratorio, un estudio complementario. Todo lo que se haga dentro de la institución se mide a través de una metodología trazadora, ¿sí? El evento adverso, que son los daños no intencionales relacionados con la atención sanitaria, y la seguridad del paciente, que es el conjunto de medidas para reducir el riesgo de daños asociados a la atención médica. Cuando hablamos de errores, de eventos adversos y de seguridad del paciente, hablamos de reconocer errores para prevenirlos y no para señalar culpables, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, los errores médicos causan 2,6 millones de muertes anuales en Argentina. En Estados Unidos son la tercera causa de muerte, y lo que nosotros buscamos es una cultura no punitiva. No señalar al culpable, sino ver en qué fallamos, cuál fue el error. Para eso tenemos objetivos internacionales para la seguridad del paciente. ¿Alguien conoce algún objetivo? Son 6. ¿Alguien conoce algún objetivo internacional? ¿Nadie? ¿Uno que me puedan decir? ¿Ninguno? Bueno, son 6, que es la identificación del paciente en todo momento. Cuando hablamos de identificación del paciente en todo momento, hablamos desde el momento que ingresa hasta antes de que se le haga una medicación. En todo momento, saber identificar el paciente. Cada institución tiene diferentes estrategias para la identificación. Luego, la comunicación efectiva, el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, las cirugías seguras a través de la verificación, que es el checklist, reducir las infecciones asociadas al cuidado de la salud y prevenir la caída de los pacientes. Estos 6 objetivos internacionales para la seguridad del paciente son los que nos van a marcar una calidad de atención. Cuando hablamos de errores, hablamos de diferentes tipos de errores, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos el diagnóstico, que es un error o retraso en el diagnóstico, falla en el uso de pruebas, terapéuticos, error en el método o la dosis de un medicamento, error en la administración de medicamentos. Preventivos son fallas para proveer un tratamiento, un seguimiento de un tratamiento por la falta de protocolos actualizados, y otros pueden ser fallas institucionales, fallas en el equipo y sobre todo fallas en la comunicación. Cuando hablamos de ver el error y que no sea punitivo, ¿sí? Hablamos de una metodología que es el análisis de causa raíz. Perdón, chicos, un segundito que se me cayó el auricular y si me hacen preguntas no puedo escucharlas. Ahí está, perdón. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se le escucha. Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que me quieran preguntar? No, ¿No? por ahora no. Bueno, continuamos. Entonces, para ver estos errores, estas fallas que se proporcionan en una institución de salud, tenemos que buscar una metodología para identificar estos riesgos, y una es la análisis de causa raíz, ¿sí? Que esto lo utilizamos, vuelvo a señalar porque es muy importante, que es para evitar señalar culpables y fomentar una cultura no punitiva,
¿sí? Acá es donde se aplica el análisis de causa raíz, que es un método sistémico de resolución de problemas que se utiliza para identificar causas fundamentales de un problema o un evento. Es una herramienta poderosa para la mejora continua, ya que permite a las organizaciones comprender y abordar los problemas desde su origen, ¿sí? Lo que conduce a soluciones más efectivas, prevención de futuras incidencias, y es una metodología fundamental en la gestión de la calidad y la seguridad. El objetivo del análisis causa-raíz es identificar la causa de un problema para poder abordarlas desde su origen. Es comprender cómo reparar, cómo compensar o cómo aprender del problema subyacente dentro de la causa raíz, ¿sí? Y lo que nosotros debemos saber del proceso de causa raíz es que tiene 6 pasos fundamentales y que cada uno se debe cumplir a rajatabla. Definir el evento, recopilar todos los datos desde un laboratorio, aunque sea mínimo, hasta una tomografía, una resonancia, cualquier estudio, absolutamente todo lo que haya pasado sobre ese paciente que haya tenido un daño, se recopila absolutamente toda la información. La identificación de las causas, determinar la causa raíz, y acá, cuando hacemos la determinación de la causa raíz, es de los 5 por qué. Los 5 por qué es la causa real siempre suele estar oculta en capas de síntomas. Entonces, al preguntarnos 5 veces por qué, 5 o 3 o 7, ¿sí? Más o menos, hay veces que suele traspasar la superficie del error humano, la técnica, para llegar a un fallo. Como por ejemplo, no sé, se cayó el sistema de Internet. ¿Por qué se cayó el sistema de Internet? Porque se saturaron el sistema operativo. ¿Y por qué se saturó el sistema operativo? Entonces voy a ir desglosando en el por qué ese fallo, ese evento adverso que se produjo por algo. El quinto paso es el desarrollo de recomendaciones e implementación de acciones, y el paso número 6 es el seguimiento y la evaluación. La gestión de la calidad debe ser un proceso consciente y crítico. Capacitaciones y difusión y la medición. Se deben realizar sistemáticamente encuestas de satisfacción del usuario para informar a las auditorías y mejorar el desempeño. Por eso debemos saber cómo se utilizan estas causas, este análisis de causa raíz, porque vamos a recopilar tantos datos, y también en esa recopilación de datos debe estar la encuesta de satisfacción de ese paciente o de su familia, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? No, profe, ninguna. Bueno, muy bien. Como último, vamos a hablar un poquito de lo que hacía referencia hoy, de la comunicación efectiva y qué compone la comunicación efectiva, que lo componen varias cosas, pero voy a desarrollar sobre todo 2, lo que es el IFAR y el checklist. La comunicación efectiva
Es considerada el pilar fundamental para prevenir errores médicos y mejorar la calidad de la atención, dada que aproximadamente el 60% de los eventos adversos en salud están relacionados con fallas en la comunicación entre el equipo tratante, el paciente y sus familias. Vamos a describir las herramientas y las estrategias claves para asegurar una transmisión de información precisa en el entorno clínico. Una es el uso del checklist, que es una herramienta efectiva, sencilla, para mejorar la seguridad del paciente y que actúa como una memoria externa que compensa las limitaciones cognitivas humanas ante situaciones de estrés o de fatiga, que en el profesional médico se ve mucho, sobre todo la fatiga, ¿sí? El checklist se utiliza para que el trabajo sea correcto y el trabajador no se olvide de ningún paso. Durante la realización de actividades en las que es muy importante que no se olvide ningún paso, se deben hacer las tareas con un orden establecido. Ese orden establecido, si está escrito en un listado, es difícil que nos salteemos algún paso. El checklist tiene una naturaleza de formato, que es un instrumento diseñado para realizar actividades repetitivas y de manera sistémica. Tiene control de requisitos, que su función principal es esta, es controlar el cumplimiento de un listado de requisitos ya preestablecidos. También permite recolectar datos de forma ordenada para su análisis posterior, ¿sí? Esto es muy importante porque el checklist se recolectan muchísimos datos y se hace a conciencia y se hace como corresponde. Y como hablamos, es la prevención del olvido. Se utiliza para asegurar que el trabajador no omita ningún paso crítico durante su labor. También permite verificar y analizar las operaciones y el listado suele ser, bueno, esto es lo que les marqué un poco recién, y sobre todo esto, tomarlo como una herramienta de ayuda en el trabajo para reducir los errores que son humanos, entonces que nosotros tenemos un potencial de limitantes en la memoria y la atención por esta fatiga que suelen tener los profesionales médicos o el profesional en salud. Entonces es muy importante tener un checklist. ¿Cómo se usa el checklist? Es muy importante que las listas de control se encuentren de forma clara, establecidas e incluyan todos los aspectos que pueden aportar datos de interés para la institución. Es por eso que se precisa que quede de forma correcta un listado de control, ¿sí? ¿Qué tiene que controlarse o qué se va a chequear? ¿Cuál es el criterio de conformidad o no conformidad? ¿Cada cuánto se inspecciona este checklist? Acá hablamos de inspecciones continuas. ¿Quién realiza el chequeo? Y sobre todo, ¿cuáles son los procedimientos que voy a aplicar el checklist? El checklist no es que se aplica en todos los procedimientos, sino que hay procedimientos cruciales, por ejemplo, en cirugía. Es importantísimo que el checklist esté previo a una cirugía. El checklist es una herramienta de ayuda y después otra parte de la comunicación efectiva es la técnica del ISBAR, que es un sistema también de comunicación. No sé si hablaron en algún momento de lo que es el ISBAR, pero es una herramienta de comunicación estructurada y diseñada para facilitar la transmisión de información crítica entre profesionales. Su implementación es
vital porque se estima que el 60%, vuelvo a repetir, de los efectos adversos en las instituciones de salud están relacionadas en la falla de la comunicación. El ISBAR tiene 4 pilares fundamentales, que es la situación, que se debe escribir de forma breve y clara, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo con el paciente en el momento actual? Es el ¿qué le pasa ahora? ¿Qué requiere de atención inmediata? Antecedentes, que es su resumen en el contexto clínico relevante, incluyendo el motivo de ingresos, historias médicas previas, datos significativos que ayuden a entender la progresión del caso, ¿sí? Una evaluación, que el profesional expone su análisis clínico de la situación, no es solo dar datos por darlos, sino interpretar qué cree que está sucediendo con este paciente, ¿sí? Y las recomendaciones. ¿Se propone una acción específica o se solicita una intervención clara? Que es fundamental cerrar el ciclo iniciando con qué se espera del interlocutor, ¿sí? Por ejemplo, solicito una revisión presencial inmediata o sugiero aumentar la dosis de analgesia, ¿sí? ¿Qué recomiendo? Y que el interlocutor sea claro en su mensaje. La técnica del ISBAR es especialmente útil en situaciones de alta presión o de transición. ¿Por qué de alta presión o de transición? Porque si en esa institución se utiliza y se pudo varias veces se pudo hacer un pase de sala o pases de turnos o transferencias de pacientes con el ISBAR en la transición o en situaciones críticas, la cabeza ya sabe con quién voy a hablar y cómo va a ser ese pase de sala. Entonces sé el paso 1, el paso 2, el paso 3 y la comunicación va a ser más efectiva, porque si me salté un paso, yo puedo marcarle a la otra persona que se salteó un paso y que me está faltando un dato, ¿sí? Y en situaciones de emergencias, también esto en situaciones de presión, el médico puede tomar decisiones rápidas y sin ruidos en la comunicación. Por eso es muy importante practicar una comunicación efectiva, ya sea el checklist o el ISBAR. Sobre todo el ISBAR porque lleva tiempo entrenarlo y poder saber utilizarlo de manera correcta. En tanto, bueno, el ISBAR y el checklist, como les decía, se deben practicar para tener éxitos en los protocolos y que se respeten todos sus pasos. Cuando hablamos de comunicación efectiva, de análisis de causa raíz, todo lo que vimos hoy y la implementación de una atención de excelencia, de una atención con calidad, lo que queremos hacer es, si se produce un evento adverso, un daño, es que se notifique, pero esa notificación que sea sin culpables, ¿sí? Que no sea la notificación para culpabilizar a alguien, sino para poder ver cuál fue la falla, dónde fue la falla, si el protocolo hay que actualizarlo, qué pasó, cuál fue el error, ¿sí? La implementación de un sistema de notificación voluntario, anónimo, aporta beneficios a todos los niveles de la organización. Toda institución debería tener un reporte voluntario y anónimo para que puedan
esto, para que se pueda realizar esa notificación y se notifique verdaderamente como corresponde y no que el profesional diga no lo voy a realizar a la notificación porque me van a culpar, me pueden sancionar o lo que fuese. Lo que buscamos en la seguridad y calidad del paciente es una cultura no punitiva, tanto de las instituciones también y también desde el lado del paciente, ¿sí? ¿Qué harían ustedes si cometen un error en su trabajo? ¿Lo reportarían? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Les sucedió alguna vez y tuvieron que reportar un error o no reportaron? Si se hicieron esa pregunta en algún momento. Bueno, cuando hablamos de los beneficios del modelo sin culpa es tanto para los pacientes, porque se traduce a una atención con menos errores recurrentes al corregir las causas raíz de los problemas, para los profesionales, porque crea un ambiente seguro para aprender de las experiencias propias y ajenas sin un estigma social o laboral, ¿sí? El estigma social al profesional médico le pesa muchísimo, entonces por eso hay que aprender a tener una cultura no punitiva. Y para las instituciones, porque permite una mejora continua de los procesos internos y una gestión de riesgo mucho más eficiente, ¿sí? Para que la notificación para que la notificación sin culpa sea efectiva, debe apoyarse en varias estrategias de comunicación y de análisis. Las técnicas de comunicación que hablamos hoy y sobre todo en protocolos claros, en lenguaje común como el ISBAR y en un ambiente de confianza para una notificación sin culpa. Estos tres pilares son fundamentales para la seguridad del paciente. No sé si tienen alguna pregunta, algo que me quieran comentar. No, profe, nada. Bien, me gustaría que me cuenten, si quieren, porque los veo a todos muy callados, un poco de lo que, si ustedes ven en la institución donde hacen las prácticas o donde están, si se desarrolla algo de todo lo que hablamos de seguridad y calidad del paciente. ¿En realidad también? Bueno, creo que no me van a comentar nada, pero bueno, sí remarcarles que la seguridad y la calidad del paciente es un cambio cultural y como les dije, en una institución de salud lleva años y no solo dentro de la institución de salud, sino también en el paciente y en la familia. Por eso es un cambio cultural. Para una acreditación que hasta hace poco tiempo no pasaba en la ciudad de Santa Fe, que no había acreditaciones e instituciones. Hoy podemos hablar de las acreditaciones del Hospital Cuyen, el Hospital Iturraspe, el Hospital de Niños, un sanatorio privado de la ciudad. Entonces creo que este cambio cultural y esta seguridad del paciente es mucho tiempo invertido, es mucho desgaste para el personal quien lidera este cambio, pero
si todas las instituciones se están acreditando, es que algo estamos haciendo bien, y es muy importante que ustedes, cuando estén en una institución sanitaria, puedan ver al paciente, trabajarlo con mucha seguridad, y desde no solo al paciente, sino desde que ingreso yo a una institución, debo ver la seguridad, tanto para mí como para el paciente, desde lo mínimo que les digo, que es dónde está colocado el matafuego, si está bien colocado, si no. Eso es seguridad y calidad del paciente. Desde eso, como hablamos de una metodología trazadora, desde que ingresa el paciente y sale el paciente, bueno, nosotros somos iguales. Desde que ingresa y sale el profesional, ¿sí? Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya